Buenos días, familia y amigos. Otra vez estamos aquí, en este espacio de actitud positiva. En estos pequeños vídeos, que espero que sirvan siempre como motivadores y que sirvan para cambiar algo en nosotros mismos. Empezamos en su momento hablando de lo que es la actitud positiva. Recordaréis que hablábamos de que siempre hay que cambiar el lenguaje corporal, hablar sobre un tema que nos interese, ser creativos, incluso hasta decíamos de dar un paseo. Todo esto habíamos visto incluso una situación definíamos cómo era el estrés y de alguna manera nos ayudaba a intentar tener las pautas y un poco las directrices para controlar el estrés y esas situaciones malas que se pueden apoderar de nosotros. Recordar que tener pensamientos negativos no es malo, pero si se apoderan de nosotros de una manera que no podemos controlarlo, eso sí puede llegar a ser bastante negativo. Recordaréis que yo siempre empezaba con un pequeño cuento y no iba a ser hoy distinto. Hoy quería empezar también con un pequeño cuento que he encontrado porque voy a titular el espacio de hoy como Hoy Pensamos. Hace mucho tiempo había un rey que no creía en la magia ni en los magos y conoció a un mago que, según decía él, era capaz de adivinar el futuro. Después de una gran cena, el rey hizo pasar al mago al centro y le preguntó: ¿Es cierto que puedes leer el futuro? El mago dijo: un poco. Entonces quiero que me des una prueba y me digas, ¿qué día morirás, mago? ¿Cuál es la fecha de tu muerte? El mago se sonrió, le miró a los ojos y no contestó. ¿Qué te ocurre, mago?, dijo el rey sonriente. ¿No lo sabes? ¿No es cierto que puedes leer el futuro? Y el mago dijo: no es eso, pero lo que sé no me animo a decirlo. ¿Cómo que no te animas?, dijo el rey. Yo soy tu soberano y rey, y te ordeno que me lo digas. Debes darte cuenta de que es muy importante para el reino saber cuándo perdemos a sus personajes más eminentes. Contéstame, pues, ¿cuándo morirá el mago del reino? Después de un tenso silencio, el mago le miró y dijo: no puedo precisarte la fecha de la muerte del mago, pero sé que morirá exactamente un día antes que el rey. Durante unos instantes, el tiempo se congeló. Fijaos qué situación. Al final de este vídeo os contaré el final del cuento. Pero nos hace pensar en el futuro y en cómo son las cosas. Por un lado teníamos a un rey que parece que tenía el control de toda la situación mientras que reinaba, hasta que de repente se da cuenta que en un simple segundo el resto de su vida hacia adelante la va a tener sin ningún tipo de control. Jorge Bucay decía que lo que es, es. Y lo que es implica la aceptación de que los hechos, las cosas, las situaciones son como son. Esta frase, que parece tan evidente, a veces nos complica mucho la vida. La realidad no es como a mí me convendría que sea. No es como debería ser. La realidad no es como me dijeron que iba a ser. La realidad no es como fue. La realidad no es como será mañana. Parece un juego de palabras, pero cuando reflexionamos sobre esta realidad de la frase de Bucay que decía lo que es, empezamos a aceptar que lo que nos vamos a encontrar no va a ser lo que nosotros pensábamos que iba a ser, no es como debería ser, no es como nos dijeron que iba a ser, o no será como creíamos que iba a ser. Y lo que es lo que es. ¿Cuántas veces se nos ha podido pasar por la cabeza una frase como: yo no soy el que quisiera ser?
No soy el que deberías ser. No soy el que mi madre quería que yo fuese. Ni siquiera soy el que fui. No soy quien soy. Con esto de que no soy el que mi madre quería que yo fuese, estoy recordando una película que se llama Rush, que habla sobre la vida de Niki Lauda. Y en un momento determinado estaba recordando que su familia, que tenía mucho dinero, querían que él fuera economista. Y al final se hizo piloto de carreras y luchó por ello, ¿no? Seguramente conoceréis muchísimas historias y habréis vivido a lo largo de vuestra vida muchas historias de este tipo. Decía Jorge Bucay, todo empezó aquel día gris en el que dejaste de decir orgulloso, yo soy, y entre avergonzado y temeroso bajaste la cabeza y cambiaste tus dichos y actitudes por un terrible pensamiento de yo debería ser. Y si es difícil aceptar que yo soy quien soy, ¿cuánto más difícil nos es a veces aceptar la tercera derivación de lo que es? Es. Tú eres quien eres. Esto es muy importante. Luego vamos a hacer un juego de autoconocimiento y os voy a hacer una serie de preguntas para ver si realmente os conocéis y sois quien sois o quien decís que sois. Es decir, tú no eres quien yo necesito que seas. No eres el que fuiste. Tú no eres como a mí me conviene que seas. Tú no eres quien yo quiero. Tú eres como eres. Aceptar esto es respetarte y no pedirte que cambies. Hace poco empecé a definir el verdadero autoconocimiento de la persona. Jorge Bucay decía que esto es el camino a conocerse uno mismo. Es verdad que en muchas ocasiones todos, vamos a decirlo así, interpretamos un papel por normas sociales, por momentos en los que tenemos que estar. Pero de ahí el no conocerse, el seguir tu camino en función de lo que los demás quieren o todo lo que la sociedad quiere de ti y en algún momento determinado no decides sobre ti mismo, puede ser algo peligroso. Vamos a jugar un juego que se llama frases incompletas, o como muchos de vuestros hijos, hermanos, hermanas, familiares que han estado con nosotros en Embera, que han estado en el centro y han estado en dinámicas y saben cómo se llama este juego, nosotros allí le llamamos el famoso pensapalo. Solamente voy a elegir unas pequeñas preguntas y, bueno, realmente no son preguntas, son frases incompletas. Y os voy a dejar unos pequeños segundos para que reflexionéis sobre la respuesta. Como este vídeo lo podréis repetir, podréis pararlo, pensar en la respuesta y luego seguir. Por ejemplo, la pregunta sería, en este tipo de frase incompleta hay que reflexionar el por qué estoy respondiendo esto. Entonces, si yo fuera un animal, ¿qué animal sería? ¿Y por qué sería ese animal? ¿Qué tiene ese animal que me gustaría ser, que me identifico con él? Y si yo fuera un animal, ¿qué animal nunca sería? ¿Cuál es el animal que más rechazo? Que no me gustaría nunca ser como ese animal. Si fuera una planta, ¿con qué planta me identifico? ¿Por qué sería esa planta? Y si fuera una planta, ¿qué planta nunca sería? Si fuera un objeto, ¿qué objeto sería? ¿Con qué objeto me siento más identificado y por qué? ¿Qué tiene ese objeto que a mí me llame la atención? Y si fuera un objeto, ¿qué objeto nunca sería? Vamos a unas preguntas un poco más sencillas. Si yo fuera una parte geográfica de la naturaleza, río, montaña, bosque, ¿cuál sería?
¿Y por qué sería esa parte geográfica? Si yo fuera un clima, ¿cuál sería mi clima? Lluvioso, nublado, soleado, ventoso, etcétera. ¿Por qué? Voy a ir subiendo un poquito el nivel, ¿vale? Para darle un poco más de juego a este vídeo. Si fuera una canción, no cuál es vuestra canción favorita, sino si fuerais una canción, ¿qué canción seríais? ¿Una canción romántica? A lo mejor tenéis el título en la cabeza, ¿vale? ¿Una canción de rock? ¿Una canción clásica? ¿Y si fuerais una película? ¿Alguna vez habéis tenido la sensación de haber visto un trozo de película y decir, yo tendría que haber estado ahí? Ese es el momento, esa es la sensación de sentirme identificado, que a lo mejor no es vuestra película favorita, pero sí tener esa sensación de esa es mi película porque la asemejo con cosas de mi vida. Si fuera algo de comida, ¿qué creéis que seríais? ¿Dulce, salado, fruta, carnes? ¿Qué creéis que seríais si fuerais algo de comida? Si fuerais una ciudad, ¿con qué ciudad os sentís identificados? ¿Cuál sería vuestra ciudad? Si fuerais una bebida, ¿qué bebida seríais? ¿Un refresco? ¿Batidos? ¿Vino? ¿Cerveza? ¿Tés? ¿Infusiones? Si fuerais un complemento de vestir, ¿cuál creéis que sería vuestro complemento? No el que os siente mejor, sino ¿cuál diríais que es ese complemento con el que os sentís identificados? Si fuerais un actor, ¿cuál sería vuestro actor favorito? ¿Cuál sería el actor con el que de alguna manera ha reflejado muchas cosas vuestras? Y no nos queda mucho, pero siempre me gusta acabar también con un poco de ese pensamiento, de darle vueltas a la cabeza. Y estas frases son muy rápidas. Intentar acabarlas en poco más de unos segundos. Si yo os digo, siempre me gustó, pensar en la respuesta. Cuando yo era pequeño, pensáis en vuestra respuesta. Lo más importante en la vida es... Tenéis una respuesta. El mayor cambio en mi vida fue... Estoy seguro que algo se os ha pasado por la cabeza. El recuerdo más bonito que hayáis tenido. El mejor regalo de mi vida fue... Y no os voy a hacer pensar más. Creo que por hoy ha sido bastante como os he agitado un poco las neuronas. Y... ¡ay! ¿Qué pasó con el cuento? Pues que, según cuenta la leyenda, después de muchos años, el rey había tratado de que el mago no le pasara nada, porque se quedó con la idea de que si el mago moría, al día siguiente fallecería él. Pero aún así hubo un momento en el que el mago se hizo mayor y falleció. Y misteriosamente, 24 horas después de la muerte del mago, el rey murió en su lecho mientras dormía. Quizá fue casualidad, quizás de dolor, quizás para confirmar la última enseñanza del maestro. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, espero que os haya gustado y nos veremos pronto. Un abrazo a todos y actitud positiva. Mucho ánimo.